Mis hermanos, continuamos. A los que están en la transmisión, disculpen, pero ahora ya vamos a continuar. Isaías capítulo 9, hay una continuación de lo que sucedía en el capítulo 7. En el capítulo 7, el rey Acaz, los proféticos también hay que leerlos en conjunto con los históricos, Primera y Segunda de Reyes, para entender un poco el contexto de lo que está ocurriendo. El rey Acaz está teniendo una invasión del rey de Israel y de Siria. Entonces Acaz va a confiar más bien en Asiria para que los ayuden e Isaías le va a decir, no, es en Dios que tiene que estar puesta nuestra confianza, aunque Acaz pues ya había hecho pacto, ya había hecho un trato con el rey de Asiria. Por eso vamos a darnos cuenta de que en Isaías también se va a hablar acerca de la confianza en el Señor, porque Acaz no va a confiar en el Señor. Al principio del libro hay un rey que no confía en Dios, y al final de la primera división del libro de Isaías vamos a tener a Ezequías, que él sí va a confiar en Dios. Entonces veamos cómo el tema se va desarrollando, y por supuesto los temas que ya habíamos mencionado: la santidad de Dios y, como siempre, Dios manifestando su justicia a las naciones. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, dice Isaías 9, del 1 al 2, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará la gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz le resplandeció sobre ellos. ¿Les parece conocido este pasaje? Sí, y es porque Mateo capítulo 4, verso 16, lo va a mencionar en referencia a Cristo. Entonces este es un pasaje que apunta a Cristo, pero que obviamente, como siempre, va a tener sentido también dentro de su contexto inmediato. Dice Mateo capítulo 4, versos 15 en adelante. Perdón, voy a leer desde el 12. Mateo capítulo 4, versos 12 en adelante. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Esa región estaba cerca del mar Mediterráneo. Y también del mar de Galilea, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. Aquí está, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías capítulo 9. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar. Ese camino del mar está haciendo referencia a la Vía Maris. Esa es una ruta que hay desde Egipto, bordeando todo el mar Mediterráneo. La tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, que es ahí donde estaba Jesucristo. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y es esto lo que tenemos aquí en Isaías. Entonces uno dice, ¿cómo entendemos esto también dentro de su contexto directo? Y cómo esto apunta a Cristo. Israel, ¿por quién iba a ser llevado cautivo? Exactamente, por los asirios. Y los asirios, si vemos un mapa, están luego al noreste, que ya lo hemos visto antes. Lo que va a ocurrir es que en los tiempos de Isaías va a ocurrir ese cautiverio de Israel. Y para llegar a Israel, adivinen cuáles eran las primeras tierras por las que tenían que pasar. Ahí van a verlo en el mapa. ¿Quién tenemos aquí? A Neftalí y a Zabulón. Entonces, ese camino del mar, la Vía Maris, justamente pasa por estas regiones. Esto que tenemos aquí, Neftalí y Zabulón, esta que tenemos acá. Entonces, cuando los asirios fueran a atacar,
obviamente iban a pasar por Neftalí, Zabulón, iban a ser, ahora sí que desastres. Dice, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará la gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles, y el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Entonces va a venir juicio sobre ellos, van a pasar justamente por aquí. Aquí ya mencionamos, por esta zona también anduvo predicando Cristo Jesús. Si recordamos las predicaciones de Mateo, Galilea se encuentra en esa zona alrededor del mar de Galilea. Ahí donde estuvo en Capernaum, Gadara estaba más hacia el oriente. Entonces Jesucristo va a andar por ahí y por ahí van a pasar los asirios cuando venga la destrucción a los israelitas. Pero Dios los va a restaurar. Y de esa misma manera como hubo oscuridad en esa zona, pero posteriormente hubo esperanza en Cristo Jesús, va a haber esperanza también en medio de la oscuridad que va a haber ahí en Neftalí y en Zabulón, que corresponde a la zona de Galilea. Dice, porque todo calzado, viendo ahí, bueno, y ahí llegaron los asirios, ¿no? Por ese lado cruzaron para atacar. Y seguimos leyendo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y eso lo mencionamos el viernes pasado, ¿no? Entonces ahora vamos a seguir a la siguiente parte. La siguiente parte, capítulos 7 al 12, tiene que ver con profecías de liberación. Ahí y posteriormente va a haber juicios sobre las naciones. Pero ahorita vamos a ver del capítulo 13, juicios sobre las naciones. Ahorita, del capítulo 7 hasta el 12, vamos a ver profecías de liberación a pueblos, y capítulos 13 en adelante vamos a ver juicios sobre las naciones. Por ejemplo, capítulo 13, verso 1 dice, profecía sobre Babilonia. Entonces nos estamos dando cuenta de que no solamente Dios está profetizando a Israel y a Judá, le va a profetizar a las naciones, porque va a haber juicio sobre las naciones, pero también hay esperanza para las naciones. Y esa esperanza para las naciones es solamente en Cristo Jesús. Desde Génesis está eso. En Génesis capítulo 3, verso 15 dice que la simiente de la mujer. Luego en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra, de Abraham viene Cristo, y eso siempre es para las naciones. De hecho, me voy a detener rápidamente en el capítulo 11, dice verso 10, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. O sea, Isaías está apuntando a esa esperanza, a las naciones, en Cristo. Dice verso 13, y se disipará la envidia de Efraín, o sea, de Israel, y los enemigos de Judá serán destruidos. Está hablando de esperanza, pero esa esperanza obviamente es en Cristo. Y capítulos 13, ya dijimos, en adelante va a haber una vez más juicio. Dice, profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Dice, levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes, para mi ira a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Ahora, nótense las figuras de dicción. Dice para destruir toda la
tierra. Pero estamos viendo de que en realidad ese juicio no es como que van a destruir toda la tierra. ¿Okay? Lo que pasa es eso, muchas veces leemos y dice, es que ahí dice toda la tierra, entonces se va a destruir toda la tierra. Está hablando de Medio Oriente, pero por supuesto que de manera, ahora sí que escatológica, el Señor va a hacer juicio sobre todas las naciones. Pero aquí el todas es una figura de dicción. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a sus compañeros, sus rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene. El día de Jehová, una vez más, un tiempo de juicio, pero también bendición, que es lo que esperamos de manera escatológica. Va a haber un tiempo de juicio seguido de un tiempo de bendición. Terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos y la tierra. Se moverá de su lugar y la indignación de Jehová de los ejércitos en el día del ardor de su ira. Y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá hacia su tierra. Cualquiera que sea hallado será alanceado, y cualquiera que por ellos sea tomado caerá a espada. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. He aquí yo despierto contra ellos a los medos. Entonces está hablando de un pueblo de ese tiempo. Pero nos damos cuenta cómo hay figuras de dicción, como que si todo el mundo, todo el universo está, ahora sí que está habiendo ciertos cataclismos, por decirlo de alguna manera, hay señales en el cielo, pero luego dice, yo traigo a los medos. Entonces es importante entender esto, las figuras de dicción. Estas figuras de dicción o figuras retóricas, el propósito que tienen es de alguna manera representar a profundidad la severidad que el juicio de Dios tiene sobre estos pueblos que han pecado. Pero ahí está diciendo va a haber destrucción sobre toda la tierra, y el sol se oscurecerá, y la luna, y si luego estudiamos Apocalipsis, tenemos que entender de que estas figuras también son utilizadas para hacer referencia a la severidad del juicio de Dios, pero aquí son figuras de dicción. ¿Por qué? Porque en el tiempo de los medos ni se acabó el sol, ni se acabó la luna, ni se destruyó toda la tierra. Y lo hemos leído, ¿no? Son figuras de dicción. No sé si hay preguntas hasta este punto. Pero lo de la oscuridad y todo sí viene en Apocalipsis. Sí. Sí va a haber, obviamente, catástrofes, pero lo que sí, por supuesto que en todas las naciones, pero hay que entender de que muchas veces se utilizan estos pasajes para decir, no, es que el mundo, esto tiene sentido dentro de su contexto inmediato. Y estas mismas figuras son utilizadas en Apocalipsis, estos mismos, figuras, para hablar que el juicio que Dios trae sobre la tierra. Pero hay muchas cosas acerca de cómo van a ser las cosas de manera futura que ciertamente desconocemos, ¿no? Y es en todo caso lo que tenemos que entender, porque a veces me he topado con cada libro que quiere revelar lo que la misma Escritura no está revelando, ¿no? En el sentido de que no, y lo que va a ocurrir es que muy probablemente tal planeta no sabemos cómo va a ser, porque estas son figuras de dicción. Y al final, ¿cómo van a ser representadas de manera última esas figuras? No sabemos. Sí sabemos que va a ser un tiempo de gran tribulación,
sí sabemos de que va a ser un tiempo complicado, sí sabemos de que va a haber persecución, pero específicamente ¿cómo va a ser eso? A última instancia no sabemos, pero sabemos de que es la severidad del juicio de Dios derramándose porque Él es justo. O sea, lo importante es ver la unidad en la Escritura. Éxodo capítulo 34, verso 6 dice que Dios es lleno de misericordia y verdad, pero no tendrá por inocente al culpable. Por eso sucede Apocalipsis, por eso sucede libros proféticos, porque Él es lleno de gracia, de misericordia, de verdad, pero Él no va a tener por inocente al culpable. Entonces es la manifestación de la justicia de Dios y aquí estamos viendo justamente eso. Hay un tiempo de juicio seguido de un tiempo de bendición y hay ciertas figuras que son utilizadas para transmitir la severidad del juicio de Dios. Por eso dice: he aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación, ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Algunos lo que dicen es de que aquí está hablando, obviamente de manera futura, y luego empieza a hablar solamente de lo que va a ocurrir de manera presente. Pero eso hace una dicotomía entre los pasajes, que el mismo texto como tal no está dando. Y nos vamos a dar cuenta que hay mucho lenguaje poético en Isaías, y lo vamos a ver en especial en Isaías capítulo 14, porque en Isaías capítulo 14 hay un tema muy particular que bueno, va a estar interesante, ¿no? Pero ahorita vamos a ver, dice, entonces nos quedamos aquí. Y he aquí que yo despierto contra ellos a los medos. Ahora, ¿contra quién era la profecía? No, verso 1 dice, profecía sobre. Verso 1 dice, profecía sobre Babilonia. Entonces, lo que el Señor está diciendo aquí es ¿contra quién? Contra Babilonia. Y dice, he aquí yo traigo a los medos. ¿Y quiénes conquistaron a los babilonios? Los medos persas. Entonces, todo esto que está mencionándose aquí es profecía contra Babilonia. Por eso, si yo quiero decir, es que aquí está hablando del futuro y luego hablo del presente, entonces hay una discontinuidad entre el verso 1 hasta el verso 17. Pero entonces quiere decir de que cuando dice de que toda la tierra y que está hablando del juicio, y todas esas figuras son figuras de dicción para darle profundidad al juicio. Las figuras de dicción las ocupamos de distintas maneras. Por ejemplo, allá está mi bella princesa al fondo. Y por ejemplo, si yo dijera, los ojos de Adriana son un par de diamantes. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy utilizando una figura de dicción. De hecho, es una metáfora. Estoy utilizando esa figura de dicción para darle más profundidad, o eso es lo que estoy intentando, por lo menos darle un poquito más profundidad al hecho de decir de que sus ojos son bonitos. Yo podría decir, los ojos de mi esposa son bonitos, pero obviamente es diferente si yo digo de que sus ojos son un par de diamantes. Entonces, ahí está siendo usada la figura de dicción de manera positiva. Ahora, si yo quisiera utilizar una figura de dicción de manera negativa para juicio. Claro, entonces, si yo quisiera utilizar una figura de dicción de forma negativa, muy probablemente hablaría a como lo está haciendo aquí para Babilonia. Entonces, es por eso muy importante ver cuál es el contexto. Es una profecía contra Babilonia y esas figuras son utilizadas para hablar que el juicio que Dios trae sobre los pueblos. Por ejemplo, en Apocalipsis, eso se dice sobre quién también, sobre Babilonia. Pero hoy en día no tenemos una Babilonia como la de antes. Entonces, Babilonia representa algo más. Muy probablemente representa un sistema, pero no necesariamente es una Babilonia literal. Entonces, por eso la importancia de que veamos las figuras de dicción. Aquí, profecía sobre Babilonia, y luego dice, he aquí yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata, dice, ni codiciarán oro. Y Dios va a castigar la
arrogancia de Babilonia. Esto no lo van a poder ver los que están en la transmisión porque este es material nuevo, lo siento, pero esto es una frase de Asurbanipal que la pueden escuchar. Dice: yo soy Asurbanipal, poderoso, poderoso rey, rey del universo, rey de las 4 partes, rey del mundo. Y Dios va a traer juicio contra quién, sobre ese que se hace o se cree rey del mundo, del universo, y le va a decir: toda la tierra va a ser destruida. Pero el juicio es sobre Babilonia. Posteriormente vamos a llegar al verso 14. Seguimos leyendo, dice: con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Entonces, primero habla de las catástrofes que hay en la creación, podríamos decir, y luego hace un zoom. Entonces, está hablando como de un día sombrío, ¿no? Está hablando de un día sombrío, la luna no va a dar su resplandor, el sol tampoco. ¿Por qué es un día tan sombrío? Es un día tan sombrío porque con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamenta de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán ahí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces y ahí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite. Y cercano a llegar está su tiempo y sus días no se alargarán. Entonces, vemos cómo esas figuras son muy parecidas a las que ocupa Apocalipsis. La luna no va a dar su resplandor, el sol no va a dar su resplandor. Aquí están siendo utilizadas para hablar de la severidad del juicio de Dios. Por supuesto que no estamos negando de que de manera futura será de gran severidad el juicio de Dios. El problema es cuando ya luego se vuelve un mensaje un poco sensacionalista. Ahí es cuando se vuelve un problema. Y lo entiendo, porque yo me acuerdo que de pequeño me gustaban también esos temas así, yo me imaginaba, el mundo de muchas maneras, pero esas figuras tienen una razón de ser, y esas figuras no tienen como propósito necesariamente decirme si es que me van a poner un chip, sino que son figuras de dicción hablando del juicio, de la severidad del juicio de Dios, que nos dan ciertas pistas de cómo podrá ser de manera futura las cosas, pero no todo, no todo a detalle necesariamente. Isaías capítulo 14, escarnio contra el rey de Babilonia. Leamos capítulo 14, aquí hay un pasaje muy importante y un gran ejemplo de lo que son las figuras de dicción. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Esperanza. Israel, ¿qué es lo que ha hecho? Ha pecado. Eso es lo que vimos en los capítulos anteriores. Israel ha pecado, pero ¿qué es lo que dice Dios? Aún así no voy a desechar por completo a Israel. Dice, y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros, y se juntarán a la familia de Jacob, por supuesto. Y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que los cautivaron, y señorarán sobre los que los oprimieron. En el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia, y dirás, como paró el opresor, como acabó la ciudad codiciosa de oro, quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores, y el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Entonces está hablando de un hombre. ¿Quién es ese? El rey de Babilonia. Está hablando de un hombre, y todos, ¿qué es lo que van a decir?
Este era el hombre que... No, miren cómo dice... sí, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti y los cedros del Líbano diciendo, desde que tú pereciste no ha subido cortador contra nosotros. Entonces va a haber un proverbio para el rey de Babilonia, dice el verso 4, perdón, me devuelvo, dice, ¿cómo paró el opresor? O sea, miren este hombre cómo llegó a parar. Ahora, quedémonos con este verso que dice, ¿cómo llegó a parar este hombre? El que era muy, mira ahora cómo está. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a ver posteriormente en lenguaje muy figurado. Pero vamos a seguir leyendo el verso 9. El Seol abajo se espantó de ti. El Seol se espantó ¿de quién? Del rey de Babilonia. Despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Está hablando del rey de Babilonia, ¿ok? La muerte lo va a recibir. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol que tú, soberbia. ¿Qué habíamos visto antes de Asurbanipal? Soy el rey del universo. Y al final, los reyes de Babilonia, o el último rey de Babilonia, porque no solamente Asurbanipal hizo eso, sino los que también después de Asurbanipal, porque no es Asurbanipal el que cae, sino su descendencia, siguen siendo reyes arrogantes. Y lo que va a decir es, mira, descendió al Seol tu soberbia. Porque ¿qué decían los reyes de Babilonia? Somos los reyes ¿de quién? De la tierra, del universo. Y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Y pasaje súper conocido, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la? Y luego, ¿para qué se ocupa ese pasaje? Para hablar de Satanás. Pero el contexto es el que determina el sentido del pasaje. ¿De quién está hablando? Exactamente. Entonces, muchas veces también es complicado entender ciertos pasajes por falta de familiaridad con las figuras de dicción. Pero el contexto es el rey de Babilonia. Es más, el mismo texto me lo va diciendo, capítulo 13, profecía sobre Babilonia. Y estas mismas imágenes las va a usar, o estos mismos símbolos los va a utilizar Apocalipsis. Apocalipsis lo que va a utilizar es el concepto de lo que contienen los símbolos. Por ejemplo, cuando dice una mujer con el sol, la luna y 2 estrellas, ¿en dónde vemos el sol, la luna y 2 estrellas? En Génesis con José. Entonces, Apocalipsis lo que hace es agarrar estos conceptos y explicar cómo va a ser. Le transmite ciertas cosas a las iglesias dentro de su contexto inmediato y a los que serán las iglesias después de las iglesias de Apocalipsis. Entonces, importante las figuras de dicción. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Qué es lo que le decía antes, al principio del capítulo 14, al rey de Babilonia? Tú querías las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y alguien dirá, ¿cómo va a ser eso de subir al monte de Dios? Si es un hombre, así que debe estar hablando del diablo. Pero mira lo que dice Asurbanipal. Yo soy Asurbanipal, poderoso, rey del universo, rey de las 4 partes, rey del mundo. Es una figura de dicción para hablar de lo que era su soberbia, su arrogancia. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol. ¿Y qué decían versículos anteriores? Que el Seol lo iba a recibir. ¿A quién? Al rey de Babilonia.
Dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto? ¿Qué es lo que decía el verso 4? ¿Cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? ¿Y qué dice verso 15? Que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Preparad sus hijos para el matadero, pero la maldad de sus padres. Entonces, todo esto tiene que ver con juicio sobre Babilonia. Y la verdad, yo sé que estos pasajes son polémicos, no sé qué vayan a comentar los que vayan a ver la transmisión. Bueno, hasta ahorita no han comentado nada, pero estos pasajes suelen ser utilizados con un sentido diferente. Y una de las razones por las cuales a veces se les da otro sentido es porque dicen es que entendemos la Biblia de manera literal, no de manera alegórica. Pero es que esto no es una manera alegórica. La manera literal es reconocer también las figuras de dicción, como el ejemplo que pusimos. Los ojos de mi esposa son un par de diamantes. Y eso es una figura de dicción, es una metáfora. Y aquí también hay de eso, y lo da el mismo contexto. Si no, entonces tendría que, de alguna manera, cortar cosas del pasaje y decir que de repente empieza a hablar de algo total y completamente diferente y luego retoma el tema. Pero no es así, sino que está hablando de un mismo tema. No sé si hay preguntas hasta este punto. No. Y si no estamos de acuerdo en cuanto a que está hablando del rey de Babilonia, no hay ningún problema. Ahora, algunos dicen, bueno, es que está hablando del rey de Babilonia y el poder que está detrás del rey de Babilonia, que es Satanás. Si es así, no hay ningún problema. Pero el punto es ese. El contexto inmediato es el rey de Babilonia. Y de alguna manera eso podría también hablar del poder que hay detrás. Sí, sabemos que hay un poder detrás. Pero inmediatamente está hablando del rey de Babilonia y no del diablo, independientemente que diga querubín, porque ni siquiera es... A ver, vamos a abrir aquí algo, vamos a mostrar. Esto no lo van a poder ver los de la transmisión. Esto va a tardar un poco. Pero si no me equivoco, ahí es Jerub, porque Jerubim más bien sería un plural. Un segundillo, para que se pueda observar. No es que esta compu no es tan rápida. Bueno, sí es rápida, pero... Entonces, perdón, ahí vamos a... Teníamos abierto en Génesis y ahora nos vamos a ir a Isaías. Cero de la mañana. No, perdón, querubín es más bien en Ezequiel, ¿verdad? Pero bueno, vamos a llegar a Ezequiel. Pero bueno, el punto aquí es que está hablando del rey de Babilonia. Ya me estaba adelantando a querubín y eso más bien es Ezequiel, perdón. Y capítulo 14, verso 25 dice que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hallaré y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Posteriormente dice también acerca de Filistea. Con razón, yo estoy adelantado. No, aquí está. Posteriormente, Filistea dice, no te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto serpiente voladora.
Capítulo 15, verso 1 dice profecía sobre Moab. Cierto de noche fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio. Cierto de noche fue destruida Kir de Moab, reducida a silencio. ¿Recuerdan en dónde se mencionaba la destrucción de Kir? Los que no se burlaron porque cayeron en mal su gente, ¿no? Sí, hay un profeta que también predice eso. ¿Perdón? Es Amós. Pues se habrán dado cuenta que Amós lo mencionamos mucho, ¿no? Yo, después de estudiar libros proféticos en mi materia en Dallas, me volví fan del libro de Amós. Y dice de la siguiente manera, por 3 pecados de Gaza. Vamos a buscar en Amós. Aquí está. Y aquí está en Amós capítulo 2. Ahí se va a hablar de la destrucción de Kir, reducida a silencio. Y después va a hablar profecía sobre Damasco. Y estos mismos pueblos, ¿en dónde lo encontramos? En Amós. Dios sigue diciendo a estos pueblos, bueno, viene juicio por su pecado. Dice, Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Y Damasco es Siria, exactamente. Exactamente, es Siria. Vamos un poquito. De las ciudades de Aroer, verso 2, del capítulo 17, están desamparadas e enmajadas, se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Juicio sobre Israel, verso 4. En aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne, y será como cuando el segador se recoge, como cuando el segador recoge la mies y con su brazo ciega las espigas. Será también como el que recoge espigas en el valle de Refaín, y quedarán en el rebuscos. Como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas, más fructificarás, más fructíferas, dice Jehová, Dios de Israel. Entonces, ahora juicio sobre Israel, y va a seguir hablando sobre juicio de naciones, y miren cómo ahora se menciona Etiopía. Creo que era Diana, tú habías preguntado, ¿verdad?, de esto, ¿no? Etiopía, porque es parte de los pueblos de ese tiempo. De hecho, el imperio persa va a conquistar hasta Etiopía. Esto no lo van a poder ver los de la transmisión. Vengan mejor acá. Aquí les voy a mostrar un mapa. Estos son unos mapas. Estos son material nuevo. Aquí, no sé si ya se los había mostrado. No, ¿verdad? Esto que está aquí es la extensión del imperio persa. Fue el imperio que más se extendió. Entonces, en la zona de África llegó a conquistarse hasta Etiopía. Entonces, Egipto y más allá, Egipto y más allá de Egipto. Ellos conquistaron a los hititas, que son los que se encuentran en esta zona aquí que estoy dándole vueltas. Y los persas venían de acá, de aquí donde está mi mouse. Venían de acá y se extendieron hacia el oeste. Entonces, hay juicio sobre Etiopía también. Entonces, ¿por qué? Porque tiene sentido dentro de su contexto directo. Leemos un poquito de lo que dice de Etiopía. Dice, ay de la tierra que hace sombra con las alas, que estás tras los ríos de Etiopía, que envía mensajeros por el mar y en naves de junco sobre las aguas. Andad mensajeros veloces a las naciones de elevada estatura y tez brillante. ¿Por qué? Porque Etiopía, en estas zonas que habíamos mostrado antes, aquí, no lo voy a poner en presentación porque ahí se ve, ¿no?
Ellos, si nos damos cuenta, en la zona de acá, mandaban barcos de aquí, de donde está la flechita, hacia el norte, donde estaban los hititas, ahí había un comercio. Entonces, que mandas naves veloces a los que tienen tez brillante, etc. Bueno, es un poquito el contexto. Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera de los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad, porque Jehová me dijo así: me estaré quieto y los miraré desde mi morada como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega, porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto, pasada la flor, se maduren los frutos, entonces podará con podadera las ramitas y cortará y quitará las ramas. Entonces, si nos damos cuenta, todo el tiempo es un lenguaje ¿de qué tipo? Figurado. ¿Cómo? Son figuras de dicción. Dice que va a podar y que va, y literalmente va a podar. No, son figuras de dicción. Exactamente, exactamente. Capítulo 19, profecía sobre Egipto. Son todos estos pueblos que van a estar dentro de esta serie de imperios. Los asirios van a conquistar también Egipto, los persas van a conquistar también Egipto, o sea, todo lo que va a acontecer. Y Daniel, ¿qué es lo que ve? Daniel ve una estatua, vamos a llegar a Daniel, si Dios lo permite. ¿Qué es lo que ve? Una estatua, y esa estatua representa ¿qué? Imperios. Y dentro de todos esos acontecimientos de esos imperios ocurren muchas de estas cosas que se mencionan en los libros proféticos. Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. ¿Qué es lo que va a hacer Dios con Egipto? Algo parecido a lo que ocurrió en Éxodo. Porque cuando nosotros vemos las plagas de Éxodo, cada una de las plagas está relacionada a un dios de Egipto. Por ejemplo, para los egipcios, el río Nilo era un dios. ¿Y qué es una de las primeras cosas que ataca Dios? El río Nilo, lo convierte en sangre. Entonces, ¿qué es lo que está mostrando Dios cuando vemos la liberación de Israel en Éxodo? Él está mostrando que Él es Dios sobre todos. Entonces, acá incluso había un dios de las moscas, por eso vamos a ver esas plagas. Incluso de las ranas, hay un dios relacionado a las ranas en Egipto, por eso también hay una plaga de ranas. O sea, el Dios verdadero está por encima de aquello que para ellos es un Dios. Entonces, por eso dice, y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Continuamos y dice, sigue profetizando contra naciones. Amós hizo algo parecido, es lo que estábamos mencionando. Muchas de las naciones que son mencionadas aquí son mencionadas también en Amós, porque el día del Señor tiene que ver con Dios trayendo a las naciones a cuentas. Y eso es lo que esperamos de manera futura, de manera escatológica, es lo que encontramos en Apocalipsis. Dios está no solamente en Israel, sino naciones que están levantando su puño contra Dios. Y después de los juicios sobre las naciones vamos a ver ¿qué? Pero bendición. Es, como ya hemos dicho, el punto de los libros proféticos. De hecho, hay profecías contra otros, ¿no? Profecía contra Siria, sobre Tiro. Hay una profecía sobre la destrucción de Tiro que de hecho se cumple a manos de Alejandro Magno. Alejandro Magno va a destruir Tiro de manera total. Y posteriormente va a haber un tipo intento de reconstrucción, pero Alejandro Magno va a destruir. Va a haber castigo y bendición, capítulos 24 al 27. Dice 24:1, he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda. ¿Se puede desnudar la tierra? No, pero son figuras de dicción. ¿Okay? Porque interpretación literal no significa ignorar las figuras de dicción. Y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores.
Y así vamos a continuar hasta el capítulo 27, castigo y bendición. Capítulo 28 al 33, vamos a ver 6 ayes. 6 ayes. Y capítulo 28 dice: ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Y Efraín representa a, ¿cómo? El reino del norte, perfecto. Y de la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Entonces dice: ay de la corona de soberbia. Capítulo 20. Ay de Ariel, ciudad donde habitó David. Añadid un año a otro, las fiestas sigan su curso. Mas yo pondré a Ariel en apretura, y será desconsolada y triste. Y será a mí como Ariel, porque acamparé contra ti alrededor y te sitiaré. Entonces, ay tiene que ver con juicio también. Es un grito de lamento, de aflicción. Ahora, quiero que notemos cómo estos recursos son utilizados en Apocalipsis. ¿A quién se le dice ay? ¿O de quién se dice ay? Dice Apocalipsis capítulo 18. Capítulo 18, verso 9. Ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Verso 16, diciendo: ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Versículo 19. Ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Entonces, los recursos de los libros proféticos son utilizados también para hablar de lo que Dios va a hacer de manera futura. Sí. Algunos proponen eso. Es muy complejo porque en realidad, si bien hoy en día hay algunos que se visten así ahí, pero ¿cómo? Sí. Y ciertamente es una de las interpretaciones que se hace, ¿no? De que estos vestidos porque luego también va a decir, por ejemplo, que se ha embriagado de la sangre, y sabemos de que históricamente eso ha ocurrido, pero también es cierto que históricamente no ha sido la única institución o pueblo que ha tenido esas características. Entonces, digamos de que a la luz de lo que hoy en día vemos, podría ser, pero sigue siendo algo un poco aventurado también, en el sentido de que puede también no ser. Pero es una de las interpretaciones que se da. Es una de las interpretaciones que se da, y de hecho lo veremos cuando lleguemos, el día que lleguemos a Apocalipsis. Vamos a ver eso. Pero lo que quiero que veamos es eso, ¿no? O sea, que hay mucha simbología y de que tenemos que entender de que hay figuras de dicción, y muchas de las malinterpretaciones suceden cuando se ignoran esas figuras de dicción. Entonces vamos a ver 6 ayes. 6 ayes. Desde el capítulo 28 hasta el capítulo 33. Capítulo 30, por ejemplo. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender ¿a dónde? A Egipto. Y eso va a ocurrir también con Judá. Judá va a descender a Egipto.
Una vez de que los babilonios hayan destruido Judá, ellos van a buscar cobertura a Egipto, y Jeremías los va a seguir para seguirlos exhortando. Pero aquí su pueblo está confiando en otros hombres y no en Dios. Y es el punto. ¿Okay? Hay un contexto directo. Dice, verso 2, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión, cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Janes. Entonces sigue habiendo esta exhortación por confiar en los hombres y no en Dios. Capítulo 31, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes. No miran ¿a quién? A Dios, al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Y algo parecido también vamos a ver en Apocalipsis. Las naciones no están viendo a Dios. Y capítulo 34 y 35, vamos a ver el día de la venganza y bendición. Capítulos 34 y 35. Capítulo 33, verso 1, también hay un ay. Ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueada, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti lo hizo. Y sigue hablando de juicio sobre las naciones. Capítulo 34, 35, dijimos de que va a hablar acerca del día de la venganza y bendición. Eso es algo que hemos ya visto en otros libros proféticos. De hecho, capítulo 35 va a hablar de una esperanza futura. Dice, se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada. La hermosura del Carmelo y de Sarón. Carmelo es un monte en Israel. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. O sea, hay esperanza a pesar de que hay juicio. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Por qué? Porque futuramente, ¿qué es lo que hace? Dios va a salvar a su pueblo. Y esta esperanza última la tenemos en Cristo. ¿Okay? Esto apunta a Cristo, a una salvación superior en Cristo. Entonces el cojo saltará. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Levanta al cojo, ¿no? ¿Por qué? Porque Él está demostrando con sus milagros que Él es esa esperanza última. Pero obviamente hay un sentido en su contexto directo. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales con su guarida será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría. Los redimidos, o sea, los que han sido rescatados. Y en los libros proféticos va a decir Dios de que va a haber una redención que va a provocar de que ya no hablen de la redención de Egipto, sino de la redención que Él iba a hacer después de que fueran restituidos de los pueblos a donde iban a ser llevados. Se cree que más bien se habla del milenio en los capítulos 48, si no me equivoco, en adelante, ahorita tengo que ver. Algunos también atribuyen estas
figuras de esperanza al milenio, donde se dice de que Jesucristo va a hacer un gobierno terrenal desde Jerusalén, etcétera. Pero me voy a reservar a todavía no tocar ese tema. ¿Cómo? Sí, pero vamos a llegar allá, si Dios lo permite. Pero el tema del milenio también es otro tema. ¿Por qué? Porque como tal el milenio no va a ser mencionado en los libros proféticos de manera explícita. Pero Isaías más bien va a hablar de otra cosa. Cielos nuevos y tierra nueva. ¿Perdón? Sí, la Nueva Jerusalén. Y hay otro detalle, ¿qué es la Nueva Jerusalén? Pero Dios primero, vamos a llegar allá. Sí, pero más bien Isaías va a hablar de cielos nuevos y tierra nueva. El milenio de manera explícita va a ser mencionado hasta Apocalipsis. En ninguna otra parte de la Escritura, sino hasta Apocalipsis. Por eso hay ciertas interpretaciones alternativas del milenio, como la postura milenialista, que propone que ya estamos en el milenio, entendiendo eso como las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Los que estamos en transmisión todavía no hemos llegado a explicar a eso, y eso creo que nada más se va a hacer presencial. Así que eso creo que no se transmitiría, o bueno, veremos. Pero sí, la postura premilenialista ve ciertos rasgos o ciertos aspectos del milenio mencionados en los profetas, pero no de manera explícita como milenio, sino como ese tiempo de esperanza, donde el Mesías está gobernando de manera terrenal. Pero bueno, llegaremos a ese punto. Y vamos a ver de que hay una esperanza futura. Sabemos de que todos estos elementos apuntan a una redención superior en Cristo, más allá del cautiverio, que es lo que ya hemos mencionado, ¿no? Y posterior a esto tenemos un paréntesis histórico, capítulos 36 al capítulo 39. ¿Por qué? Porque recordemos que capítulo 7 había un rey que no confiaba en Dios. Y ahora vamos a ver un rey que sí va a confiar en Dios. Es parte de la estructura del libro. Ahora, para los que nos están viendo y para los que están aquí presentes, como habrán visto, hemos pasado muy rápido por varios capítulos. No hemos desarrollado muchas partes. El detalle es que si vamos parte por parte en Isaías, ciertamente solo en Isaías tardaríamos a lo mejor un año o más. Un año más. Entonces, estamos viéndolo de manera panorámica para que entendamos más que todo el argumento del libro. Ese es el punto, ver el argumento del libro, detenernos en algunas partes, pero eso, el argumento del libro. El paréntesis histórico. ¿Perdón? ¿Cómo dice? Sí, también, para que también los que nos están viendo se pongan ahí a leer. Hay mucho que leer, hay muchos comentarios. Proponemos los de William Hendrickson, el conocimiento bíblico de John F. Walworth y Roy Besuk, el comentario bíblico Mundo Hispano, y hay otros muchos comentarios, algunos también de distintas perspectivas que pueden consultar para seguir estudiando Isaías. Pero estamos viendo el argumento en general del libro y capítulos 36 al 39. Vamos a ver un contraste entre Acaz y Ezequías. Acaz, vamos a darnos cuenta que va a recibir un ataque militar de Israel y Asiria. Eso no está allá, ¿verdad? No, ok. A lo mejor hacemos un cambio rápido de cámara, solamente para este. Sí, solamente para este. Para que lo vean los de la transmisión. Para que lo vean los de la transmisión. Y hay un contraste. Acaz va a recibir un ataque militar de Israel y Asiria. Ezequías, y ahí dice Asiria, es Siria, perdón. Ahí un error de dedo.
ataque militar solo de Asiria. Acaz tiene miedo y Ezequías también va a tener miedo. ¿Okay? Hasta el momento hay muchas similitudes. Isaías, perdón, vamos a corregir eso. Bueno, en ambos el profeta Isaías va a confiar en Dios y Acaz no confía en Dios, pero recurre a va a recurrir a Siria en busca de ayuda, y Ezequías se dirige a Dios en busca de ayuda. Y si recuerdan, esto lo podemos corroborar históricamente por el prisma de Sennacherib. En cuanto a Ezequías, el judío, va a decir el rey de Asiria, que no se sometió a mi yugo, puse sitio a 46 de sus ciudades fuertes e innumerables aldehuelas de sus inmediaciones, y las conquisté mediante arietes y máquinas de asedio. Saqué de ellas 200,150 personas, jóvenes y ancianos varones y hembras, o sea, haciendo referencia a las mujeres, así como innumerables caballos, mulas, asnos, camellos y ganado mayor y menor, que le arrebaté y consideré botín. A él mismo, Ezequías, encerré en Jerusalén, su residencia real, como un pájaro en jaula. Entonces hay evidencia histórica de que esto realmente ocurrió, lo que dice Isaías capítulos 36 al 39, y lo tenemos en el prisma, es una tablilla, un prisma, más bien no una tablilla, un prisma en donde Sennacherib escribe lo que fue el asedio a Judá, pero no va a tener éxito. Fue lo que no pudo conquistar porque hubo un rey que sí confió en Dios. Todos los demás pueblos fueron conquistados. Ni siquiera Babilonia tuvo la extensión de territorio que tuvo Asiria. Pero lo único que no pudo conquistar Asiria fue Judá, justamente por eso, porque hubo un rey que sí confió en Dios. Obviamente aquí Sennacherib lo va a escribir como que él es el mero mero, no, ningún rey del pasado hacía lo contrario. Un ejemplo de eso es lo que vimos de Asurbanipal, no, él decía, yo soy el rey del universo. Entonces este es el imperio asirio, y esto que tenemos acá es lo que no va a poder conquistar. ¿Okay? Esta región de acá que corresponde a Judá, el resto sí lo pudo conquistar. Y vamos a ver ese paréntesis histórico. Aquí. Dice de la siguiente manera: aconteció en el año 14 del rey Ezequías, que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Hubieron ciudades, pero no tomó como tal la capital. Entonces no terminó de conquistar Judá. Y el rey de Asiria envió al Rabsacés. El Rabsacés es podríamos decir que es un rango militar, con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías. Se acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y salió a él Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, a los cuales dijo el Rabsacés, a este comandante que viene en nombre de Sennacherib: decid ahora a Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? He aquí que confías en este báculo, caña frágil en Egipto. Y vemos de que antes ya había hablado de que no se confiara en quién, en Egipto. Ezequías no va a confiar en Egipto, pero los descendientes de Ezequías sí van a confiar en Egipto. En el cual alguien se apoyará, se le entrará por la mano. O sea, si alguien se apoya en Egipto, es como que si yo me apoyara en una vara que está rota y entonces se me atraviesa por la mano. Y si me decís,
Y aquí es donde se metió, diríamos, en centroamericano, en camisas de 11 varas, aunque no sé si aquí se ocupa ese término, ¿sí? Bueno, entonces aquí en mexicano también, aquí es donde se metió en camisas de 11 varas, pero aquí es normal, ¿verdad decir eso? Sí, ok. Dice, y si me decís, en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías y dijo a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis? Ahora pues, yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré 2000 caballos, y tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al Rabsacés, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto, con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo, sube a esta tierra y destrúyela. Entonces dijeron Eliakim, Sebna y Joa al Rabsacés, te rogamos que no hables en arameo. ¿Por qué? Porque los estaban escuchando los hombres, los soldados. Entonces dicen, no le metas miedo, por favor, a nuestros soldados. Y va a decir entonces, dijo el Rabsacés, verso 12, ¿acaso me envió mi señor a que dijese estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su estiércol y beber su orina con vosotros? ¿Por qué? Por el sitio. Cuando había un sitio, por el hambre, es lo que terminaba ocurriendo. La gente terminaba tomando su orina, comiendo su estiércol, y en algunas partes vamos a encontrar, por ejemplo, en Segunda de Reyes, una vez de que hubo una hambre tan fuerte que dos madres incluso estaban discutiendo a cuál de sus hijos se comían primero, que es algo que ocurría en este tipo de circunstancias. ¿Por qué? Por la severidad del juicio de Dios. Pero aquí no va a ser así, porque un rey confía en Dios. Verso 16. Verso 15 mejor. Ni os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo, ciertamente Jehová nos librará. ¿No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria? ¿No será esta ciudad entregada en las manos del rey de Asiria? No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo. O sea, diciendo, yo los voy a dejar seguir viviendo en su tierra, pero van a ser, ahora sí que conquistados por nosotros, muy probablemente tributarios, hasta que yo venga y os lleve a mi tierra como la vuestra. O sea, van a ser llevados cautivos, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. Mirad que no os engañe Ezequías diciendo, Jehová nos librará. Y aquí es donde hay un problema. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amat y de Arfat? Esos son pueblos que están al norte de Israel. ¿Dónde está el Dios de Sefarbaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Entonces, él va a atacar a Dios, a Jehová, y va a decir, Jehová no es un Dios lo suficientemente fuerte para oponerse al rey de Asiria. Y ya hemos visto de que los reyes en sí se consideraban dioses. Lo vimos en Asurbanipal. Él dijo, yo soy el rey del universo. ¿Y qué es lo que dijo Isaías que Dios va a hacer con los altivos y con los soberbios? Eso lo vimos. ¿Cómo? Exactamente, los va a destruir, que es lo mismo que vamos a ver en Apocalipsis. Los que están soberbios, que no se arrepienten cuando ven el juicio de Dios, Dios los va a destruir. Y dice, cuando ocurre esto, verso 1, el rey Ezequías rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio vino a la casa de Jehová. Ezequías se va a humillar y verso 5 dice, vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías y les dijo Isaías, diréis así a vuestro señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria.
He aquí que yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra y hará que en su tierra perezca a espada. Y vuelto pues el Rabsacés halló al rey de Asiria que combatía contra Libna, porque ya había oído que se había apartado de Laquis. Entonces, Dios de manera sobrenatural se va a encargar de que este comandante no pueda conquistar toda Judá. Simplemente destruye partes, pero no la logra conquistar de manera definitiva. ¿Por qué? Porque Dios, es algo que también vamos a encontrar en los libros proféticos y en otra parte del Antiguo Testamento, nadie se mete con el nombre de Dios. Y de hecho hay una parte en donde dice Dios, por amor de mí mismo voy a rescatar a Israel. Nadie se mete con Dios. Y dice, verso 8, vuelto pues el Rabsacés halló al rey de Asiria que combatía contra Libna, y luego se va a ir el Rabsacés, verso 10 dice, así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí que tú oíste lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras que las destruyeron, ¿y escaparás tú? Y sí escapó él. Y Asiria va a ser destruida por Babilonia posteriormente. Verso 15, entonces Ezequías oró a Jehová diciendo, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye todas las palabras de Sennacherib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Y es muy importante porque este es un contraste, este título, el Dios viviente, es un contraste con el resto de dioses. El Dios viviente, porque los otros dioses que no son dioses de verdad. Este es el único Dios vivo, el resto simplemente son imágenes. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas y entregaron los dioses de ellos al fuego porque no eran dioses. Por eso a Dios sí le dice, tú eres el Dios viviente, pero los otros simplemente no eran dioses. Sino una obra de manos de hombre, madera y piedra, por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Y ese es el propósito de Dios, que todos los pueblos le reconozcan. Y al final, cuando Él venga, no va a haber ni una sola rodilla que no sea doblada, porque Dios va a cumplir su propósito. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho Jehová Dios de Israel acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria. Estas son las palabras que Jehová habló contra él. La Virgen, hija de Sión, te menosprecia, o sea, a Sennacherib, te escarnece detrás de ti y mueve su cabeza, la hija de Jerusalén. ¿A quién vituperaste? ¿A quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz, Sennacherib? Y levantando tus ojos en alto contra el Santo de Israel. En realidad, Sennacherib está yendo contra Dios. Por mano de tus siervos has vituperado al Señor y dijiste, con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes. Y versículo 38, versículo 37, dice así. Perdón, versículo 36, ahí sí. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Ahora, eso no lo va a contar Sennacherib en su tablilla, en su prisma. No va a contar la derrota. En el campamento de los asirios, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos, Adramelech y Sarecer, le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. Entonces, al final Dios protegió a su pueblo
porque hubo un rey que sí confió en Dios, en contraste con Acaz. Y posteriormente vamos a encontrar que Ezequías se va a enfermar, Ezequías va a rogar a Dios y Dios le va a dar una oportunidad más, le va a dar 15 años más de vida. Y en el capítulo 39 lo que va a ocurrir es de que van a llegar hombres de Babilonia, van a visitar a Ezequías y Ezequías les va a mostrar todas sus riquezas. Y luego va a llegar el profeta y le va a decir, oye, ¿quiénes llegaron? Eran hombres que venían de muy lejos, venían de Babilonia. Y le va a preguntar el profeta, ¿qué vieron en tu casa? No hubo absolutamente nada que no les mostrase. Verso 35, entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos, he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo el que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Sí, ya después que les vaya bien. Claro. Entonces lo que va a ocurrir es, reyes posteriores a Ezequías, su descendencia van a ser reyes malos, ¿sí? ¿Y eso va a pasar porque permitió la entrada de los babilonios? Los babilonios van a conocer que hay tesoros, sí, Porque les llegó y les enseñó como presumiendo de exactamente, humanamente hablando, aunque en sí ya estaba de parte de Dios porque su pecado va a llegar hasta su colmo. Exactamente. Exactamente. Y es algo parecido a lo que vemos en Génesis. En Génesis Dios le dice a Abraham, yo te voy a dar esta tierra, pero todavía no, le dice a Abraham, porque todavía no ha llegado el pecado del cananeo hasta su colmo. Y cuando el pecado del cananeo llega hasta su colmo, ¿qué es lo que pasa? Israel llega y conquista la tierra por mano de Josué. O sea, Dios le estaba dando oportunidad a Canaán. Y lo que aquí va a ocurrir es, el pecado de Judá iba a llegar hasta su colmo y ahora también viene un pueblo extranjero y lo conquista. Ajá. Si hubiera arrepentido Canaán, nunca hubiera entrado. Bueno, que de hecho no entró, ¿verdad? Pero Claro. Por eso siempre es importante, lo repito a cada rato, pero lo seguiré repitiendo. Por eso es importante siempre Éxodo 34, 6 del 6 al 7. Y pasando a Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y fueron 470 años aproximadamente entre Abraham y la conquista, entre que Abraham le es prometida la tierra y entre que se da la... Bueno, no. Entre que llega la familia de Jacob a Egipto, entre lo que llega la familia de Jacob a Egipto y la conquista de Canaán pasaron aproximadamente 470 años. Entonces, ¿cuánta paciencia hubo para Canaán? Y un tiempo parecido ocurre en los libros proféticos. Y desde Cristo han transcurrido aproximadamente 2000 años. Y Dios no retarda sus promesas como algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente, esperando que se arrepientan. ¿y crees que verdaderamente dices que la paciencia de Dios es grande, 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 grande? ¿Va a haber alguno que no doble rodillas? Sí, ¿verdad? Pues cuando estén los cataclismos, a lo mejor, o sea, lo que dice Apocalipsis es que hay algunos que levantan su puño, ¿no? Pero cuando Él venga, no hay absolutamente uno solo que no va a doblar rodilla. Me recuerda mucho
el capítulo en el Evangelio de Juan, se dice, Juan capítulo 18, si no me equivoco. Sí, es Juan capítulo 18, verso 6, si no me equivoco. Sí. Están los soldados, las personas que vienen a apresar a Jesús. Jesús estaba en el huerto de Getsemaní. Muy interesante algo que dice Juan que no dicen el resto de los evangelios. Dice verso 4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Y le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Entonces, si el Señor en ese momento se estaba entregando y cayeron a tierra, cuando Él venga a hacer juicio, no va a haber ni una sola rodilla que quede sin doblarse. Pero porque ha sido muy paciente. Y yo creo que estudiar estas cosas nos ayuda a dimensionar de una manera diferente la paciencia de Dios. O sea, el que dice, no, Dios no es bueno porque mira todo lo que está pasando. Dios ha sido paciente a pesar de que absolutamente nadie lo merece. Ha sido paciente por siglos con pueblos. Y esos pueblos no se arrepienten. Y por eso, ¿qué es lo que ocurre? El justo juicio de Dios. Y posteriormente viene 40 al 66, otra parte de Isaías, pero eso ya lo veremos próximo viernes, porque quiero tomarme un poquito más de tiempo en el capítulo 40 de Isaías, para que veamos cómo nos enseña Isaías 40 mucha teología propia.